Fermentos. Un saludo muy especial para todos. Hoy tenemos un especialista aquí en los fermentos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, nuevamente. Carlos Granada, ¿cierto? Sí, señor. Carlos Granada del Valle del Cauca. Antioqueño hace 15 años. Antioqueño de 15 años ya aquí en Santa Elena, con su empresa muy bonita, Acertijo, que tenemos un videito para que lo observen, donde él presenta su empresa, nos cuenta cómo nacen, cómo trabaja pues con su esposa y cómo son cuidadosos con esa enología, se llama. Enología, para que consulten enología cuando vayan a hacer vinos, porque hay características muy importantes que tener en cuenta al hacer fermentos y al hacer todo esto. Carlos, hoy tenemos una cosa, le voy a mostrar mis experimentos. Mis experimentos, pues, que usted yo ya le vi la risita con que me dijo, no, este hombre tiene mucho que aprender aquí, hasta el camarógrafo, que estoy que lo suspendo, que no hace no gozando. Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejercicios que he hecho, yo no los comercializo porque no me interesa, digamos, la comercialización, simplemente los hago para aprovechar la frutica que a veces me da aquí, aprovechar algunas plantas, aprovechar miel y bueno, tener algunos licorcitos medicinales, básicamente es eso. He hecho pues esta es una maceración en alcohol, con aguas también destiladas, con hidrolatos, pero el resto son fermentos. El resto son fermentos. Bueno, ya usted me dirá. La pregunta, entonces, que se la hago para que usted nos dé una clase magistral aquí, Carlos. Tengo fruta, estoy en mi casa, tengo algunos implementos, ¿cómo hacerlo? ¿Qué necesito para hacer un fermento y cómo lo hago? ¿Cuánto se demora? ¿Cuáles son los pasos? Cuéntenos. Bueno, Carlos, esa es una pregunta un poco compleja y diversa. Grandecita. Sí. Pues en sí como tal, y vamos directamente al grano, o sea, elaborar vino no es fácil. Elaborar vino no es fácil, está bien, tú puedes empezar a trabajar fermentos, pero detrás de ello hay un trabajo bastante arduo, bastante arduo. Yo llevo 2 años y medio desde el segundo mes trabajando ya y estudiando directamente la enología como tal, saliéndonos de la prueba y error para poder llegar a un producto de calidad y sobre todo un producto delicado como son los fermentos. Entonces, hay de todo para todos, pero en el caso, ejemplo, yo soy muy sensible con mi organismo, entonces sensorialmente capto muchas situaciones, muchos procesos, así como internamente también en mi organismo. O sea que, digamos que elaborar vino no te puedo decir es que, mira, necesitas sí, azúcar, o fructosa, necesitas levaduras viníferas, ¿sí? O levaduras de panificación en su defecto, necesitas obviamente la fruta y necesitas agua, básicamente. Agua, azúcar o fructosa, levaduras. O sea, si no tengo azúcar, lo puedo hacer con fruta sola. Si no tienes azúcar, para llevarlo hacia la enología no podrías hacerlo solo con fruta porque hay que calibrar unos brix propios para tener cierto tipo de vino, seco, semiseco o dulce, ¿cierto? Entonces, azúcar definitivamente. Entonces, para calibrar nosotros, ejemplo, la uva, en nuestro trópico sí tenemos que calibrarla con azúcar o en su defecto, sí, en el caso de nosotros que queremos trabajar más desde la parte orgánica, podemos trabajar la miel, pero con la miel de abejas hay un problema. Que la miel de abejas tiene un ácido que se llama ácido glucónico y ese ácido glucónico por el momento no ha habido como un concepto básico para la acidez adecuada, para poder bajar acidez adecuada en la miel, en ese ácido glucónico para poderlo titular, sino que se ha venido trabajando más desde la parte de las hidromieles como una experimentación. Bueno, entonces, y panela a también. Prueba de error. La panela te podría funcionar, solamente que la panela, digamos que no tiene como una gran capacidad para, en cuanto a dulzor, para poder darle alimento a las levaduras. O sea que definitivamente azúcar. Entonces, la más, digamos que el elemento más, digamos que más trabajo aporta en el caso de
de la parte del dulzor, del azúcar y el trabajo de alimento para levaduras es el azúcar. La panela tiene sus defectos, la miel también tiene también sus defectos en el caso, digamos, si lo vamos a trabajar enológicamente, pero al igual que las mismas plantas, ¿no? Es bien complicado, pero la base es azúcar. La base es azúcar, porque si tú trabajas... Agua, azúcar, levaduras y fruta. La fruta. Agua, azúcar, levadura y fruta. Exacto. Bueno, digamos que en cantidades, yo estoy haciendo aquí 20 litros. Por ejemplo, aquí tengo una florcita de calanchoe y usted me decía que era mejor primero macerar ese calanchoe en alcohol, por ejemplo, es otra alternativa. Pero venga, no nos desviemos. Yo le hago la pregunta más sencilla. Cero, tengo este botellón, cero, lo tengo en cero. ¿Cuánto le echo de fruta? Bueno, ahí es donde viene el meollo del asunto. Dígame, más o menos. La cosa es que si nosotros, pues para denotar, hacer claridad, los vinos no tienen receta. Depende de la fruta entonces. Los vinos no tienen receta. Bueno. Depende de la titulación enológica para los que trabajamos titulación enológica. Pero yo tengo, por ejemplo, aquí qué frutica me da. Mora. Tengo granadilla. Tengo, por ejemplo, en el caso de la mora, que usted es experto en mora. Tengo este botellón de 20 litros. ¿Cuánto he hecho en mora? Básicamente, entonces, si vamos a hablar desde la parte, digamos, por receta, hay muchas recetas. Más o menos. Entonces podría haber 1 por 1, 2 por 1, ¿qué es eso? 3 por 1. Entonces tú puedes utilizar 1 kilo de fruta, ¿sí? Por 2 litros de agua. ¿Cierto? Que hay recetas. Pero ¿cierto? esas nos va bien con él. Las hay. No te puedo decir si te va bien o te va mal. Bueno. Porque, ¿qué pasa? Que como el vino el vino no tiene receta, entonces, si yo voy a titular una mora que tiene 6 meses, ¿cierto? Y la siguiente cosecha me va a salir de 5 meses por temas de clima y demás. Y hay más mora verde que mora madura, entonces la acidez va a variar. Siempre la acidez varía. Entonces tú no vas a tener como ese prospecto de decir es que en la mora tengo una acidez correcta. La mora maneja una acidez titulable, que es el ácido cítrico. ¿Sí? Ácido cítrico. Entonces ese ácido cítrico tiene que ser titulable. El ácido cítrico tiene un porcentaje puntual, ¿sí? Para yo poder hacer la titulación enológica. Bueno, entonces, el 2 por 1 o el 1 por 1, digamos, 1 kilo de fruta por 2 de agua, esos 2 de agua, ¿qué lo que pasa? Que el agua es la que baja la acidez en un proceso orgánico, no en un proceso químico, que entonces vamos a aclarar que los procesos orgánicos que manejamos nosotros carecen de químicos. ¿Sí? Es químicos añadidos, ejemplo, sulfitos, bentonitas, clarificantes, conservantes y demás, los eliminamos. ¿Sí? Los eliminamos. Entonces, volviendo al tema, el agua en un vino orgánico baja la acidez. Por ejemplo, yo puedo ponerle 5 kilos de mora a esto. 5 kilos de mora 10 de agua. Y le puedes poner 10, 12 de agua. ¿Cuánto de azúcar? Y el azúcar ahí se complica un poco porque tenemos que estudiar el tema. No, y es que hay algo muy artesanal, es que usted es muy científico. Usted es muy científico, pero nosotros no somos tan científicos y nuestros suscriptores allí que están esperando una fórmula muy sencilla. Una fórmula mágica. Tampoco son tan científicos. Sí. 10 litros de agua, 5 kilos de mora. ¿Cuánta azúcar le he hecho para que me vaya más o menos bien? Entonces, como diría mi profe, estudie. Bueno. No podemos experimentar. ¿Cuánto azúcar? No, entonces la cosa es que cuando tú tienes un azúcar, es decir, yo tengo la mora, ¿cierto? Le puse los 10 kilos de mora. Le pongo 12, 13 kilos de azúcar, ¿cierto? Kilos de azúcar. A 10 kilos aproximadamente de mora.
un aproximado. Uno por uno serían 1 kilo por 1 kilo de azúcar. Un kilo de mora por 1 kilo de azúcar. Un aproximado, 800 gramos, 1 kilo más o menos. Sí. Pero ahí es donde va el tema, porque tú el azúcar tienes que medirlo con un refractómetro. El refractómetro es el que te dice, digamos, la mora está en 12% de azúcar, de fructosa como tal, ¿cierto? 12%. Y me hace falta para tener un vino semiseco de 12% subir a 26 grados Brix. Entonces, si yo solamente le echo 1 kilo por 1 y ese kilo por 1 me da 20 grados Brix, el vino me va a quedar grados Brix. Sí. Son los niveles de azúcar o de dulzor que tiene el mosto. Usted tiene el aparato para medir eso. En Brix, un refractómetro lo consigues por Mercado Libre, vale 80, 90 mil pesos. Exacto. Entonces, con ese refractómetro tú coges una muestra de mosto principal, mides la acidez inicial. Mosto es el jugo de uva, básicamente, sí, principal, o sea, sin agua. Entonces, tú mides ese mosto con el refractómetro y te va a dar en mora aproximadamente un 12-13% de grados Brix, que es de dulzor como tal, ¿sí? De dulce. 12 Brix. Pero para llegar a un vino semiseco vamos entre los 26 grados Brix más o menos, o sea, de 12 grados Brix tienes que subir a 26 grados Brix para que al final te pueda quedar un vino semiseco. Bueno, sin hablar de la acidez. ¿Cuánta levadura le he hecho? Levadura es la más fácil. Esa es la más fácil, aunque muchas veces nos da mucho miedo con el tema de la levadura, pero la levadura es la más fácil de todas. Es 1 gramo por litro. Bueno, 1 gramo por litro. Ahora bien, proceso, ¿qué hago? Proceso que hace primero, pongo la fruta por receta básicamente. Entonces tú haces lo que es inicialmente un jugo, le llamamos mosto, haces el mosto sin agua, calibras azúcar inicial, de ejemplo 26 grados Brix, para nivelar acidez, que ahí es donde viene el proceso de titulación enológica. Pero si vamos a utilizar receta, entre comillas, entonces digamos que estamos trabajando 1 por 1, entonces por 1 litro de mosto trabajamos 1 litro de agua o 2 litros de agua. 1 kilo de azúcar. Kilo de azúcar, 1 gramo de levadura. Ya. Pero es experimental, ¿cierto? Perfecto. Porque no sabemos. Tiempos, entonces pongo la fruta, le echo el azúcar. Sí, haces todo el mosto. Le echo el agua todo de una. Le pones el agua sin ejemplo, entonces ya tienes que agregar nuevamente el azúcar, porque al tú tener un grado Brix inicial, 26, y agregarle azúcar para bajar acidez, debes de volver a calibrar para volver a llegar a 26 grados Brix y que entonces de cierta manera esa base te pueda funcionar. O sea, el mosto tiene que empezar en 26 grados Brix iniciales y terminar con el agua agregada a 26 grados Brix iniciales. Ahí se va complicando la cosa. Exacto, pero entonces tiene que, si tú vas a llegar a un proceso de fermentación, el vino semiseco te tiene que quedar a 26 grados Brix. Un vino seco, 25, 24, 23 grados Brix, más o menos, ¿cierto? Y un vino dulce de 27 hacia arriba, 27, 28, 29 a 30, pero es súper dulce. Bueno, ¿cuánto tiempo me tarda? Ok, entonces ahí entramos a los tiempos. Entramos a que empezamos desde el día 0. El proceso debe ser anaeróbico. No puedes utilizar un globo, ejemplo en el caso, no puedes utilizar un globo que en el paso del tiempo, vamos a ver si salga así, que en el paso del tiempo, porque obviamente pues son tema de calidades, los mismos gases que salen del fermento y el tiempo van haciendo esto, que el globo se vaya destruyendo. Entonces, si esto pasa y entra aire a tu mosto, a tu proceso, se te va a contaminar. Entonces, lo que pasó con esto. Muy posiblemente, entonces, le va a dar hongo, ¿sí? Le va a dar hongo, o se va a convertir en ácido acético, que entonces en este caso el ácido acético es vinagre. Esto ya tenemos que desecharlo, porque el globo no va a funcionar. Para eso hay todas rotas. Un tapón específico de goma, de grado alimenticio, que eso es importante. Bueno, ¿cuánto tiempo se me demora? Si vas a fermentar, fermenta en grado alimenticio, vidrio o acero inoxidable, porque plástico genera residuos como tal, diversos. Entonces, desde el día 0, anaeróbico, es decir, que no le entre absolutamente nada de aire, con una esclusa, un tapón, nivel de agua, o un globo en su defecto, pero tienes que monitorearlo, que no se te vaya a romper y a dañar en los primeros días. Siempre. El proceso del vino tienes que tener claro que el recipiente
no baje, como ejemplo este caso aquí, porque pues es un hidrolato, tiene alcohol y se protege un poco más, por así decirlo, ¿cierto? Pero entonces nunca en un mosto debe haber esta gran diferencia entre mosto o entre líquido y aire. Siempre debes de tener una primera parte, segunda parte del mosto, es decir, que si este es de 20 litros, tenga siquiera 15 litros, 16 o 18 litros, que el mosto te llegue aquí para que este oxígeno no vaya a contaminar tanto lo que está acá. Siempre que vayas a hacer un trasiego, que no supere el líquido al recipiente. A veces complica también la cosa. Tiene que estar muy cerca al líquido. ¿Sí? Tiene que estar muy cerca al líquido. Entonces, básicamente, desde el día 1 para fermentar, empieza con todo el proceso correcto, anaeróbico, mosto hacia el recipiente, que no haya tanto aire, que haya una capa en el que el sombrero que le llamamos en la uva, este sombrero que son la pulpa, ella flota y genera un sombrero. Ese sombrero me va a proteger de cierta manera el líquido que está fluctuando acá y que está trabajando. ¿Cuánto tiempo ha pasado cuando ya la fermentación? El día 0 empieza a transformarse los gases, dióxido de carbono, ¿sí? El mismo oxígeno, la parte anaeróbica, todos los gases en fermentación empiezan a subir, ¿sí? Quiere decir que ya hay una fermentación exitosa, que las levaduras están consumiendo azúcar. Entonces, desde el día 1 al día 12, al día 15, yéndote mal, al día 20, hay un proceso de fermentación alcohólica. Entonces, las levaduras empiezan a comer el azúcar y se convierte en alcohol, siendo el proceso exitoso. Hay una fermentación alcohólica. Del día 12, 15 a 20 empieza una fermentación que se llama fermentación maloláctica, que es donde esos ácidos málicos se convierten en lácticos. Es decir, que ya empieza a concentrarse mucho más aromas, sabores y a generar un poco más de cuerpo a vino como tal. ¿Ahí ha pasado cuánto tiempo? Ahí ha pasado desde el día 20 al día 30 aproximadamente, a mes y medio más o menos empieza a formarse bien la fermentación maloláctica. A los 2 meses, digamos, ya hemos tenido un proceso de trasiego, que es donde pasamos toda esta pulpa o estos sedimentos, lo filtramos y pasamos para que haya un líquido más puro y siga ese proceso de fermentación alcohólica. En este caso, por ejemplo. En este caso ya ha habido un trasiego, O sea que también lo recomienda ya pasarlo. Ya obviamente necesitamos de que ya haya habido un proceso de filtración. Para entenderlo mejor, que ya haya habido un proceso de filtración, es decir, trasiego, y hacer de que este espacio de aire no sea tan grande. Exacto. Entonces, digamos, un vino, digamos que básico, podríamos hablar de 3 meses. Entonces, un proceso de 3 meses. Para ya trasegarlo. Donde la alcohólica ha terminado, donde ya empieza un proceso de fermentación maloláctica y ya el vino empieza a clarificar solito. O sea, ya reposo. Por tiempo y por gravedad. Los pozos empiezan los sedimentos empiezan a decantarse en el pozo y empieza el vino a clarificarse. 3 meses, 4, 5. Nosotros sacamos vinos jóvenes de 5 meses aproximadamente. Pero mientras más mejor, mientras más tiempo tengas, siempre y cuando el vino ya esté claro y clarificado, claro que mejor. De ahí empieza un proceso de maduración a los 5 meses, 6 meses. Entonces hay quienes sacan vinos de un año. De un año. Nosotros sacamos vinos de 6 meses aproximadamente porque ya hay una estabilidad, no hay gases en suspensión y digamos que en 6 meses hay un proceso óptimo para poder tener un vino joven para comercializar. Uno ve mucho, Carlos, en estos procesos artesanales. Yo he tenido hasta vinos por ahí que los tengo y bueno, les compro una la botellita artesanal cuando de repente algo explotó. Explotó en la cocina y explotó en la nevera. Sí, señor. Hay algunos que los dejan vivos, o qué pasó ahí con esos vinos que están vivos todavía. Reitero nuevamente, tenemos que especializarnos. Entonces ahí es donde viene ya el proceso que tú dices,
no sigo con esto, porque Claro. es complejo, es como tu trabajo con las plantas, Claro, con claro. los extractos y demás. Hay que tener capacidad para poder decir este es un producto de calidad. No, es que a mí me pasó, le digo que por ahí estábamos exponiendo unos vinos y cuando me explotó el primero, los tuve que poner todas las botellas en la parte de arriba porque en esto me va a hacer un daño Ajá, aquí. claro. Sí. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con los tiempos, mucho cuidado con el estudio, con la ciencia. Sí. Obviamente para nosotros es un tema nuevo, me imagino que para muchas de las personas que nos ven también, pero cualquier cosa que te llamen a vos claro. y te pregunten y vos das tallercitos. ¿Qué podemos hacer? Ahí está el teléfono pues de Carlos para que lo vean, para que lo llamen. A mí me llaman y yo lo que voy a hacer es darle el teléfono de Carlos para que les enseñe estas cosas. Igual. Carlos, muchas gracias. Yo quiero pues limpiar esto un poquito, hacer el proceso un poco mejor. Ya sé que me tengo que asesorar qué es lo mejor porque no he estado haciendo las cosas. Bueno, igual hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque el tema de los microorganismos, el tema de un fermento, de todo el proceso que hay interno como tal, tú no puedes sacar una receta y fermentar una fruta y entonces a los 10 días voy a probar y me tomo esto a ver qué tal pasa, ¿no? Porque recuerda que hay microorganismos, hay bacterias, hay un proceso allí químico, el cual obviamente puede afectar mi organismo. Entonces, si van a hacer las pruebas, sí, pruébalo, pero a paladar. Luego bota lo que estás probando, no perfecto. Te lo vayas a consumir, ¿vale? Recuerda que hay un proceso también de etanol que se va generando y demás, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces sí, lo mejor es asesorarse, es investigar, es buscar, y en el caso tal, podemos hacer talleres, podemos hacer un montaje. Armamos un tallercito entonces para hacer un montaje de fermentos acá. De un vino, hacemos la titulación enológica. Vale, pues, vamos a montar un tallercito de fermentos para que venga, miramos, decimos con qué frutas y con qué cosas lo vamos a hacer, y aquí con Carlos lo hacemos. Carlos, Caliche, muchas gracias. Ahí de a poco a ti. Por aquí a la orden siempre, muchas gracias. Acuérdese de consultarlo por algo si necesitan. Gracias por vernos, por suscribirse, por ver los videos completos, por decirle a la gente que nos dé los likes y por tener la buena vida que llevan. Muchas gracias. Fermenten también la vida. Con toda, igual. Muchas gracias. Muchas gracias un abrazo, a ustedes. nos vemos. Igualmente. Chao.